Ayer viendo el canal Preguntas Incómodas de Sabrina Tórtora, se cuestionaban cuál es el límite entre la libre expresión que puede ser ofensiva o no y los mensajes de odio, qué es censurable y qué no. A ver, lo he dicho aproximadamente 7 millones de veces, pero vamos a volverlo a decir. Tengo vídeos completos sobre libre expresión. Voy a resumir. La libre expresión es la base de toda democracia y es la base del ejercicio de todos los derechos humanos. La libre expresión tiene límites. Muy sencillos, no es nada complicado, no es nada. Se ofendió a alguien, si se ofendió a alguien, que se desofenda. La ofensa está en el que la percibe, no en aquel que ofende. ¿Ok? A mí me han dicho, me dicen cosas horrorosas, incluso por aquí hay alguien que me está pegando en el chat, y a mí me dicen de todo. Imagínate si me doy por ofendido de todo, me la pasaría yo llorando. Entonces, la ofensa no tiene nada que ver con la libre expresión. Si alguien se ofende, pues, pobrecito. El derecho a ofender es parte de la libre expresión. ¿Qué es lo que no puedes hacer en el ejercicio de la libre expresión? Mentir. Decir falsedades, falsear los hechos, hacer lo que hizo Donald Trump. Cuando Twitter echa a Donald Trump no está conculcando su derecho a la libre expresión, sino está impidiendo que mienta. Porque la mentira no es parte de la libre expresión. Punto 1. Punto 2. Los secretos. Tanto los secretos de las empresas como los secretos nacionales como los secretos de personas. Cuando cuentas los secretos de países, pues te consideran un traidor y quieren meterte a la cárcel, que es lo que está pasando precisamente a Assange. Es lo que le pasó a Chelsea Manning. Y es por lo que ahora está colgado de las zapatillas de Putin, el otro, no me acuerdo cómo se llama, siempre olvido nombres, ya saben ustedes. El que está ahora ya le dieron la nacionalidad rusa y todo, y entonces todos sus mensajes son más o menos en el mismo sentido. No puedes violentar la privacidad de los individuos. Te pongo un ejemplo. Si sabes que alguien es homosexual en Qatar y en ejercicio de tu libre expresión lo señalas como homosexual, le estás desgraciando la vida. Pueden echarlo del empleo, de la escuela, donde esté. Su sociedad lo va a reprobar, su familia probablemente lo eche y probablemente el Estado lo encarcele, lo torture y lo mate. Tú no tienes derecho a hacer eso. Los secretos, la vida privada, la intimidad, los secretos empresariales, por ejemplo, de fórmulas, de cosas que se venden y que son la base de la riqueza, de los empleos, de todo lo que hay en una empresa, no tienes derecho a revelarla simplemente por tus calcetines. Y finalmente, la incitación a la violencia. Es decir, cuando dices, hay que darle un tiro en la cabeza a fulano, a ver si alguien te hace caso, eso tampoco entra dentro de la libre expresión. Sobre lo que llaman discurso de odio nunca me he querido pronunciar porque no lo han podido definir con absoluta precisión. Cuando lo definen con absoluta precisión, lo discutimos. En el momento en que me dicen a mí que discurso de odio es expresar opiniones negativas, desagradables, ofensivas, molestas o críticas de un grupo determinado que crees tú que debería estar protegido, eso no es un discurso de odio. Hay muchos debates que hay que llevar a cabo y que se están cancelando precisamente llamando los discursos de odio. Y pongo un ejemplo. El de la ley trans en España. Nadie está poniendo en duda los derechos absolutos que tienen todas las personas trans de vivir igual que cualquier persona que no sea trans, de disfrutar de todos los beneficios sociales, de no sufrir agresiones, ataques, insultos, golpizas, que lo vivimos. Nadie está discutiendo los derechos de las personas trans. Pero hay una serie de cuestiones que se están defendiendo como derechos que son dudosas. Por ejemplo, que una persona de 14 años pueda decidir ir al médico y pedir que lo mutilen, que le quiten los pechos o que le quiten el pene o que le quiten la vagina. Porque esto tiene varios problemas. Se le está quitando la patria potestad a los padres.
A alguien a quien no le permites beber, ni conducir un automóvil, ni votar, le estás permitiendo que se automutile. Hombre, quizás sería mejor esperar un poco, a lo mejor no está tan seguro, luego de joven cambia de opinión. Quizás sería bueno, no sé, escuchar qué dicen los psicólogos, quienes han trabajado con esto, quienes son los especialistas, y que nos cuenten. Este debate muchos no lo quieren hacer porque dicen que es transfobia, porque dicen que es odio a las personas trans. Yo no lo veo así. Pero es muy fácil verlo así. Y una vez que te señalan, tú estás expresando odio, tú eres un malvado, tú eres un transfobo, tú eres un terfo, o algo por el estilo, se cancela precisamente la posibilidad de la libre expresión y del libre juego de las ideas. Entonces, a mí me da mucho miedo el concepto discurso de odio. Y hasta me da miedo incluso que se reprimiera. Mira, si hay odio a los marroquíes en España, por ejemplo, prohibir que se exprese no lo anula. Someterlo a debate puede anularlo. Si alguien detesta a los marroquíes o a los subsaharianos o a los gitanos o a los alemanes o a los del pueblo de San Miguel Chupitín, yo creo que tiene derecho a expresarlo. Yo creo que tiene derecho a expresarlo, pero tiene la obligación de debatirlo. Entonces, vamos a ver de dónde nacen tus odios, por qué los odias, cuál es el problema. Pero cuando algo está en una sociedad, el silenciarlo no lo va a resolver. Y lo que se está reclamando desde muchos espacios, de los espacios de lo woke, es el silencio. Cállate, no digas nada de eso porque puede ser molesto, no digas por qué te molestan cualquier grupo de personas por sus costumbres sexuales, por su identidad sexual, por su identidad nacional, por su identidad étnica, por la raza que percibes que tienen, que no la tienen porque las razas no existen. Eso tiene que debatirse, tiene que ser parte del discurso público porque es la forma de humillar o de convencer a quien expresa ese tipo de cosas. Y esto lo he dicho muchas veces con respecto a los nazis. Cuando los nazis los vuelves clandestinos y solo pueden hablar en sus cuevas y en sus conciertos de rock nazi a escondidas en las zonas marginales de la sociedad y atrayendo a jóvenes porque esto es clandestino y lo clandestino siempre es interesante y apasionante, estás fomentando una cultura que no quieres fomentar, pero es lo que estás haciendo. Cuando los nazis los sacas a la calle y les dices, a ver, vamos a hablar contigo, a ver, ¿qué quieres decir tú? ¿De dónde sacas eso? ¿Con qué datos cuentas? Allí es cuando por lo menos a ojos del resto de la sociedad dejan de ser interesantes porque se ve lo ridículos que son, que es lo que he hecho yo ayer precisamente con Alexander Dugin. Considerado todo eso, entonces dejamos fuera del discurso de odio. No se puede mentir, no se pueden revelar secretos, no se puede incitar a la violencia. No se puede decir hay que ponerle una bomba a fulano, no se puede decir qué contento estoy de que le dispararon a tales personas, porque fomentar la violencia o señalar a alguien para que sea víctima de la violencia tiene otra figura penal que no tiene nada que ver con la libre expresión.